Ok. Somos el equipo número 6. Vamos a hablar de la nueva normalidad en la materia de comprensión y expresión lingüística avanzada. Es la evidencia de aprendizaje número 2 del grupo 369. Como con el de están todos ahí. Los callan. Causas del cambio. La crisis que hoy en día estamos viviendo, todo es derivado gracias a una cantidad de cambios en diferentes hábitos de la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, el trabajo, los festejos, pero sobre todo, el más importante, el ámbito académico. A pesar de que el Ministerio de Educación trata de elaborar un plan para el retorno seguro a clases presenciales, los efectos provocados por la pandemia no se han hecho esperar. Es decir, los efectos han surgido sin la necesidad de un factor clave. La siguiente diapositiva. El Ministerio de Educación ha forzado a que el sistema educativo conservar la normalidad de la educación de todos los niveles educativos. Es decir, que a pesar de la pandemia no exista la ausencia de las educaciones en todos los niveles educativos. Para finalizar, se ha demostrado que los padres de familia no deben de sustituir a los docentes. Es decir, que a los maestros deben de seguir cumpliendo su trabajo de enseñarle a los alumnos y no que los padres de familia se conviertan en maestros. Toda esta situación ha provocado que la pandemia, en otras palabras, la emergencia sanitaria, ha provocado un gran agobio en todas las familias, los profesores y los estudiantes, ya que ninguno estaba preparado realmente para enfrentar y tomar las clases en línea. Bueno, en educación virtual y en línea se han clasificado en 3 las clases virtuales, clases en línea y clases a distancia. Las clases virtuales es necesaria una conexión al Internet y se implementan horas asíncronas, que es donde no necesariamente tiene que estar en contacto el docente con el alumno, sino que puede dejar alguna actividad y posterior a eso revisarla. En las clases en línea se implementan las horas síncronas, en donde es contacto directo por medio de una computadora o alguna plataforma, en donde se pueden aclarar dudas o trabajar algún tema. Las clases a distancia, en esta modalidad, los alumnos tienen completo control sobre el tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje que ellos pueden adquirir. Los materiales que se usan pueden ser físicos, como cuadernillos o libros, o multimedia mediante USB, discos o algún documento PDF o de las demás plataformas. Algunas ventajas de la educación en línea son: supera las limitaciones de tiempo y espacio, desarrolla una amplia cultura computacional, enriquecimiento del aprendizaje desarrollando un pensamiento creativo y constructivo. El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus necesidades. Permite que el aprendizaje sea mucho más actualizado. La organización del contenido y planificación de actividades docentes apoyados con mayor base tecnológica. Mayor concentración y acceso a la información. Desventajas: insuficiente dominio de las habilidades informáticas. Los estudiantes, la motivación del alumno puede ser complicada. El uso en el tipo de relaciones sociales que se establecen en las aulas tradicionales. La disponibilidad de las computadoras en tiempo y espacio. Plantea un cambio en el rol tanto del docente como el del estudiante. Nueva modalidad laboral. Como todos sabemos, ahorita la humanidad está pasando por una pandemia que se llama COVID-19. Las personas tanto debemos de cuidarnos como también debemos de salir a laborar, pues para sustentarnos. Para esto el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó una nueva estrategia para poder reconocer al virus como una enfermedad y así poder cuidar a los trabajadores y a los médicos. Siguiente diapositiva. Las estrategias laborales tienen que cumplir tanto con la organización,
capacitación y orientación para los trabajadores. Como todos sabemos, pues es lavarse las manos. Si tienes que escupir, a menos que sea necesario, tienes que usar un pañuelo, tienes que tener pues la sana distancia y tienes que pues tanto cuidarte a ti como cuidar de tus compañeros. Y pues sería todo de mi parte. Ahora, ¿cómo afectó a la sociedad? Esta pandemia afectó a distintos sectores de la sociedad, como por ejemplo la economía y en el aspecto de nuestra vida diaria. Dentro de la economía se vieron afectados 3 aspectos, que fue la producción de materiales, por así decirlo. Diversas fábricas detuvieron su producción durante cierto tiempo por lo de la pandemia, y esto llevó a que procesos de suministro hacia ciertas fábricas que dependían de estas no pudieran laborar adecuadamente. Y a raíz de esto, las empresas tuvieron repercusiones en sus ingresos económicos, ya que pues detuvieron sus producciones, haciendo que sus ingresos disminuyeran. Siguiente, por favor. Ahora, en nuestra vida diaria se vieron afectados distintos sectores también, como lo son, dale enter, por favor. Los trabajos a distancia. Muchos trabajos tuvieron que empezarse a impartir de manera virtual o a distancia, por ejemplo, los maestros que ya no pudieron asistir a salones, y así muchos otros ejemplos, la verdad, que dejaron de asistir a sus planteles o fábricas y tuvieron que ser pausadas. Ahora, el contacto con las personas se vio afectado en cuanto al distanciamiento social, el cual fue una medida sanitaria de prevención, la cual todavía tiene que estarse respetando. Ahora, el transporte público se vio afectado en el aspecto de la capacidad de estos, ya que hubieron transportes que tenían que tener también su distanciamiento social, dejando asientos o ciertos metros libres entre persona y persona. El uso de las mascarillas es un aditamento el cual tenemos que estar utilizando diariamente o cada vez que vayamos a asistir a algún lugar, ya que se pide como una medida sanitaria. Otros 2 enter, por favor. Ahora, la salida a lugares ya sea educativos o por mero entretenimiento. En estos se tuvieron que llevar a cabo ciertos protocolos. Espera, todavía no. Dale para atrás. Ahí está. Es que se trabó la cámara. Ahora, la salida, como decía, la salida de los lugares, ya fuera por entretenimiento o salidas educativas, tenía que llevarse, y todavía tienen que llevarse ciertos protocolos, los cuales tenemos que respetar cada vez que asistamos a estos lugares. Y los estudios se empezaron a llevar de manera presencial, ahora a distancia, mediante aplicaciones y las clases en línea o con la ayuda de los canales de la televisión. Y esto sería todo por mi parte. Retos post-pandemia. Las nuevas adversidades. Ante los retos que vivimos actualmente como sociedad global, hoy es fundamental renacer, repensar el conocimiento y experiencias acumuladas, debatirlas y sobre todo proponer soluciones para una nueva era post-pandemia. Hoy se requieren soluciones y el replanteamiento de todos los sistemas sobre los que nos hemos regido hasta el momento. Por ello se ha propuesto esta iniciativa.
que hasta el momento ha arrojado más de 65 ideas sobre cómo sobrellevar y afrontar esta contingencia, fue lo que comentó un investigador. Los retos en las ciudades y la movilidad. La implicación de las legislaciones y medición de impacto en cuanto a los estudios de movilidad en las ciudades. El establecimiento de nuevas formas de organización de vecindarios y la transformación de la infraestructura de las ciudades. Análisis de todo lo relacionado con la movilidad a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se deberán gestionar los viajes en un futuro? Retos en los negocios. Establecimientos de nuevas formas de trabajo, revaloración de los empleos y la probable desaparición de algunos de ellos. Esto implica que en la gestión del talento y medidas de desempeño, la transformación digital y asociatividad se volverán críticos para la supervivencia de los emprendedores y dueños de pequeñas empresas. El tema de viabilidad financiera acompañará esta transformación. La actividad económica informal es un punto crítico ya que afectará al sector formal debido a la compleja interconexión en la economía mexicana. Reflexión. Pues bueno, para finalizar, nosotros realizamos una presentación de acuerdo a la nueva modalidad que es el COVID, en la cual realizamos una exposición con elementos visuales, vocales y verbales. En la exposición la realizamos de acuerdo a lo visto en clase, la conformamos con un discurso, de acuerdo a un discurso oral, con la introducción, desarrollo y conclusión de esta actividad, en la cual expusimos argumentos de forma clara y precisa. Y pues en conclusión, siento que aprendimos mucho de esta actividad, ya que lo expresamos de una forma clara y pues más precisa. Gracias.